N. Saludamos a esta hora al doctor Gilles Bertrand, él es embajador de la Unión Europea en Colombia. Doctor Bertrand, muchas gracias por atender esta comunicación de la FM en Colombia. A ustedes muchas gracias por tenerme. Bueno, la situación que ha desatado el ELN, la violencia que se ha generado en el departamento de Norte de Santander y la mortandad que se está viviendo en el Catatumbo. ¿Cuál es la percepción, el análisis, la lectura que hace usted a esta situación que se registra hoy en el oriente de Colombia? Pues creo que realmente la situación en el oriente de Colombia, en el Catatumbo y en particular la grave situación humanitaria que ha desatado son muy preocupantes. Hemos condenado desde la Unión Europea y sus Estados miembros presentes en Colombia esa campaña de violencia. Sabemos que se han registrado pues entre 60 y 80, no tenemos todavía las cifras exactas, homicidios y más que todo un desplazamiento masivo a Cúcuta, a Tibú, a Ocaña. Lo que nos parece además muy grave son los ataques indiscriminados contra la población civil. Entre las víctimas se encuentran civiles, líderes sociales, menores de edad, firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Eso no puede ser la actitud de un grupo, de grupos armados que están buscando la paz y que están en negociaciones de paz. Entonces, realmente lo que esperamos son muestras de paz que trascienden la lógica de la guerra de parte de los grupos, el ELN, pero por supuesto también los otros. Sabemos que esos enfrentamientos también han involucrado al EMC. Sabemos que, por ejemplo, en el Guaviare, en Calamar, hemos tenido enfrentamientos graves entre el MB y el MC. Ahí creemos que es realmente de parte de todos los grupos armados que se necesita un cese de hostilidades hacia la población civil. Eso es fundamental. Eso es una llamada que se ha hecho dentro de las negociaciones de paz total con cada uno de ellos. Y esa manera de actuar con la sociedad civil nos parece muy grave porque compromete gravemente las perspectivas de paz. Y además las comunidades de este país necesitan protección, tienen mucha valentía, son parte de la solución al conflicto en los territorios, no pertenecen a nadie y hay que proteger a las poblaciones civiles. Señor Bertrand, este tema del no respeto al derecho internacional humanitario, pues esto no es nuevo, esto lo han hecho siempre. La Comunidad Europea lo tiene clarísimo. Ellos han reclutado menores durante años. Eso va claramente contra todas las reglas. Ahí no hay respeto por la población civil. Se camuflan dentro de la población civil. Todo eso que va contra el derecho internacional humanitario ha venido pasando y ha venido pasando desde hace años. Y sin embargo, muchos países de la Comunidad Europea han acogido, no se han pronunciado lo suficientemente fuertes, han acompañado una y otra vez estos diálogos de paz sin hacer, digamos, una exigencia de decir, por ejemplo, estoy hablando de países como Noruega. ¿Por qué Noruega no exige que no haya, por ejemplo, reclutamiento de menores antes de acompañar cualquier posibilidad de un proceso de paz con el ELN? Mire, Noruega no es miembro de la Unión Europea, entonces no voy a hablar por mis compañeros noruegos. Sí es un país europeo y trabajamos muy de la mano. Suecia, pero Suiza. Como no son un Estado miembro, no voy a ir en esa dirección. La realidad de cualquier tipo de negociación es que uno tiene que sentarse en la mesa de negociación para luego llegar a compromisos y llegar a resultados. El otro tema es que nosotros en esto sí hemos acompañado muchos de esos diálogos, pero los diálogos toman lugar entre el gobierno y el grupo armado. Pero de manera más importante, creo que ahí hay que decir muy claramente que el fenómeno de violencia y la actitud frente a la población civil es exactamente el mismo, o de hecho a veces es peor, de parte de grupos que no están en negociaciones. Entonces, lo que se ha hecho dentro de las negociaciones y el mensaje que nosotros desde la Unión Europea hemos pasado en todas las negociaciones que hemos acompañado es precisamente
decir a los grupos armados que los ceses al fuego tienen que ser ceses de hostilidades hacia la población civil, y eso lo ha hecho también el gobierno. Pero también sabemos que son negociaciones que son difíciles, que toman su tiempo, y precisamente nuestra reacción de esta semana es porque la gravedad de los hechos, lo que está pasando y lo que está pasando en varias partes del país de la mano de varios grupos armados, es de cierta manera una retrocesión sobre este tema del respeto a la población civil que nos parece muy importante resaltar y condenar enérgicamente. 7:31, embajador. Aquí en nuestro equipo de producción se hizo un trabajo juicioso de revisar los gobiernos desde el momento en que surgen las guerrillas en Colombia, años 60, que ya aparece el ELN, y contamos 14 presidentes. Mire, Guillermo León Valencia, Carlos Lleras Restrepo, Misael Pastrana Borrero, Alfonso López Miquelsen, Julio César Turbay, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe en 2 gobiernos, Juan Manuel Santos, Iván Duque y hoy Gustavo Petro, que pues curiosamente surge justamente de uno de esos movimientos guerrilleros. 14 presidentes, embajador, han intentado hacer la paz con el ELN y el ELN pues no ha querido. ¿Vale la pena insistir con una guerrilla que parece que no tiene ninguna voluntad de diálogo, de paz? Esas son decisiones que pertenecen a cada gobierno, pero creo que también usted podría hacer la lista de todos los presidentes y de todos los gobiernos que han intentado acabar con la fuerza, con los grupos armados, y que no lo han logrado. A veces los han debilitado, pero sabemos que el último momento, el momento cuando hay que precisamente hablar... Claro, tiene razón, embajador, pero permítame, yo le hago ahí una precisión. Y es que una cosa es cuando las guerrillas llegan sometidas y presionadas por las fuerzas militares a sentarse en una mesa de diálogo, a como está ocurriendo en este gobierno, llegan con toda la garantía de actuar sin ningún tipo de presión de las fuerzas militares o con muy poca presión, y hacen a sus anchas lo que quieran en esas mesas de diálogo. Solo con ese disclaimer le recibo plenamente la afirmación. Sí, se han hecho intentos, sí, se ha presionado también militarmente, pero aquí claramente el ELN se sentó cómodamente en la mesa del gobierno de Gustavo Petro. Mire, creo que hay 2 puntos ahí. Primero, en las negociaciones de paz total se han firmado acuerdos en términos de respeto humanitario, se han firmado acuerdos de respeto a la población civil. Lo que está pasando es que tenemos elementos claros que muestran que varios de los grupos no están respetando esos compromisos, y eso es muy grave porque eso quiere decir que se están posicionando en una dirección que es opuesta a lo que han firmado en la mesa de negociación con el gobierno. El segundo punto, creo, es que el tema principal, más allá de todos los intentos de negociación y de todos los intentos también de uso de la fuerza, es que los grupos armados están aprovechando la casi ausencia del Estado de muchos de los territorios del país. Y entonces ahí hay un elemento que nos parece fundamental, que de hecho el Acuerdo de Paz de 2016 intentaba arreglar, pero la gran promesa del Acuerdo de Paz de 2016 era que las FARC saldrían de varios territorios y que entraría el Estado. Y hasta ahora creemos que lo fundamental es la implementación plena del acuerdo para que precisamente entre el Estado a estas zonas. Y cuando digo el Estado no digo solamente la fuerza pública, digo toda la parte que permite a alguien que vive allá de beneficiar de sus derechos a la educación, a la salud y a otros elementos que otros colombianos y otras colombianas gozan en las ciudades y en otras regiones del país. Sí, pero señor Bertrand, es que el acuerdo de paz con las FARC pues era con las FARC y dejó por fuera toda la cantidad de grupos y de actores ilegales que hay en Colombia desde hace muchos años, pues el ELN, las disidencias, el Clan del Golfo, las bandas de tráfico y de narcotráfico. ¿Ustedes
con estos resultados, porque es que son cifras, hechos. Por ejemplo, el aumento del reclutamiento en los últimos años, 409 niños reclutados con el mensaje público del gobierno de que no iba a bombardear campamentos en donde se identificaran menores, el aumento de las extorsiones, el aumento de la presencia de los grupos y de los actores armados, el aumento de hombres en armas. ¿Ustedes con esas cifras no reconocen que la paz total es un fracaso? Yo no diría que la paz total es un fracaso, porque si uno mira por los grupos armados que más se han expandido en los últimos años y meses, de hecho, el que más se ha expandido es un grupo que hasta ahora no está en una negociación formal, que es el Clan del Golfo. Entonces, lo que sí hemos visto, y lo hemos visto desde 2-3 años después de la firma del acuerdo de paz, precisamente cuando los FARC salieron de los territorios donde estaban, es que hubo un momento donde el Estado tenía que entrar en fuerza. No pasó por varias razones, y lo que pasa es que luego se reconstituyeron y se reforzaron varios grupos armados, unos que existían desde ya hace mucho tiempo, como el ELN, y otros que son disidencias, que son otros grupos que al final han formado nuevas agrupaciones. Entonces, la situación es una situación de fragmentación de la violencia, donde sí nos parece importante organizar un diálogo con los varios actores armados. Luego, cómo se organiza este diálogo, cómo se está manejando, es por supuesto un tema que Colombia decide, que el mismo gobierno decide, y nosotros en esto hemos acompañado esos esfuerzos. Embajador, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Colombia agradece mucho la preocupación de la Unión Europea por la situación en nuestro país, pero la pregunta que le hago es, usted ha hecho una radiografía de lo que pasa en zonas tan complejas y tan conflictivas como el Catatumbo. ¿Cuánta plata le da la Unión Europea a Colombia para que se pueda resolver la situación ahí? Si es que da un dinero. Mire, la realidad de nuestro compromiso en este momento en el Catatumbo, por ejemplo, si hemos aumentado o apoyado a varias organizaciones colombianas internacionales humanitarias que están prestando apoyo en otros temas, en los temas de inversión de paz, el trabajo que se ha hecho a través del Fondo Europeo para la Paz. Más que todo, lo que hemos hecho es siempre trabajar para reforzar las comunidades y para que las mismas comunidades puedan desarrollar sus proyectos productivos, sus proyectos de vida, pero realmente el esfuerzo que se necesita allá es un esfuerzo en términos financieros que solamente puede hacer el mismo Estado, el mismo gobierno, en el sentido que lo que nosotros aportamos, otra vez, puede facilitar, puede acelerar ciertos cambios, pero es cierto que no es la comunidad internacional que puede financiar la presencia estatal en las regiones apartadas del país. Y mientras no hay presencia estatal integral, sabemos que habrá espacio para que grupos armados se puedan comportar como dueños de esos territorios y dueños de esas comunidades. Y por eso este punto que hacía, que es fundamental, que las comunidades no pertenecen a nadie y que uno no puede comportarse con la población civil de la manera que se ha visto en el Catatumbo en los últimos días. Es el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, y queríamos escuchar también esta voz. Estamos escuchando todos los puntos de vista. Escucharon ustedes más temprano al general Matamoros, que dice claramente que aquí ha habido un engaño y que lo que hay que es atacar al ELN militarmente para someterlo, por lo que no se pudo conseguir por las vías del diálogo. El embajador de la Unión Europea en Colombia dice que hay que mantener los diálogos. Embajador, muchas gracias. 7:39.